Amigos de Cuarto de Guerra, muy buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidos a esta charla de café, retomando esta actividad, este ejercicio de comunicación, hoy con un excelente invitado y un tema que creo que puede ser de interés para todos, así es que los invitamos a unirse a esta transmisión y a dejarnos sus comentarios. Adrián, qué gusto saludarte. Gracias, Rafa. Como siempre, un placer compartir contigo este espacio. Agradecerle, por supuesto, a nuestro invitado, que ahorita ya tendremos el gusto de presentarlo. Agradecerle a toda la gente que muy amablemente se conecta con nosotros en estas charlas de café de todos los viernes. Y, por supuesto, pues agradecer a Pablo Torres, a los amigos de Boceto de Café, amigo, que pues aparte nos hacen más a gusto la charla. Y ya le debemos al profesor Carlos Sanguiano un cafecito ahora que lo tengamos acá por estos rumbos de Arandas. Yo sé que en la Perla Tapatía hay mucho que disfrutar, pero cuando ande por acá por los Altos, maestro, verá usted qué buen café tenemos aquí. Y bueno, les presentamos al invitado de hoy que, bueno, pues con un currículum muy interesante. Fíjate, Adrián, activista social, constructor de mensaje, consultor en comunicación política, mercadotecnia política, director general de Ingeniería y Estrategia Política SC, presidente de Desarrollo Intelectual, y bueno, pues apasionado por el tema del análisis político, el tema de la ética, además abogado con estudios de maestría en gestión social de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Guadalajara, asesor también, ya sea de instituciones, de personas en temas de manejo y utilización de retención del poder también. Bueno, ¿por qué nuestro invitado de esta mañana? Bueno, en el marco del reciente Día de la Libertad de Expresión en México, que lo estábamos conmemorando apenas el pasado 7 de junio, bueno, pues hoy abordamos el tema de redes sociales y la opinión pública. Cómo, de alguna manera, pues estas plataformas, estos espacios han venido a cambiar en muchos sentidos la vida diaria, pero hoy estamos para desmenuzar un poco cuál es el peso precisamente de la opinión pública en este espacio y sobre todo, Adrián, maestro, si me lo permiten, bueno, yo iniciaría con una frase muy contundente de Humberto Eco, este filósofo, analista también de la comunicación, donde dice él, y no son mis palabras, para que no vaya a haber ofendidos, ¿no? Dice él que las redes sociales vinieron a darle voz a una legión de idiotas, más o menos algo así decía Humberto Eco, una retórica fuertecita, así agarrozona, pues, que decía él en cuanto al tema de la dinámica de las redes sociales. Pero bueno, maestro, muy buenos días, bienvenido. Rafael, Adrián, un placer estar con ustedes. La verdad es que Arandas es una tierra bendita de Dios. En los Altos es un lugar imprescindible para visitar. La gente es agradable, cálida de trato. La verdad es que es un lugar que, gracias a Dios, conozco. Y estar con ustedes todas y cada una de las veces que me inviten, para mí será un placer. Pues qué gustazo, maestro. ¿Qué opinión le merece esa expresión de Humberto Eco? Que las redes sociales vinieron a abrirle la llave a cualquier persona, ahora sí literal, yo no calificaría si idiotas o no, porque en ese barco también nosotros estamos, pero decía él en ese análisis, un espacio donde antes una persona, así lo expresaba, palabras más, palabras menos, en una copa de vino y desde una cantina se pueden decir mil cosas, ¿no? Poníamos, quitábamos presidentes, arreglábamos el mundo, los problemas, pero decía él, no pasaba de ahí. Llega el mundo de la era digital donde nos encontramos ahora o de las redes sociales y esas opiniones se trasladan al común ya de una plataforma donde incluso te le puedes poner al tú, por llamarlo en lenguaje así muy coloquial, hasta el científico más reconocido y desde la persona que no puede saber ni XY del tema. Claro. Mira, las redes sociales vinieron a desbaratar el paradigma de los políticos que guardaban para sí, para propio, el acceso a los medios de comunicación masivos, a los electrónicos. Eran los únicos que podían ser invitados a la televisión, a entrevistas, a programas, al radio, pagar inserciones en prensa, pagar spots publicitarios. Aparte de las redes sociales, aquí en México luego le echaron todavía el asunto en la ley electoral diciendo que había que hacer a través de los partidos políticos el filtro para que los políticos y los candidatos y los aspirantes accedieran a los medios de comunicación.
Hoy las redes sociales en todo el mundo te dan un gran acercamiento a la nueva realidad. Son gratis, están al alcance de todos. No hay censura prácticamente. Siempre y cuando no uses contenidos sexuales o de violencia o de odio, prácticamente puedes decir lo que tú creas. Te permiten exponer tu propia opinión y hacerla masiva. Se va a viralizar probablemente, también depende de la calidad de tu contenido y del formato que le des. Pero bueno, al final los políticos perdieron ese tesoro que tenían de exclusividad del acceso a la información, y hoy cualquiera puede ser proveedor de opinión, y la gente escoge a quién quiere escuchar, a quién quiere leer, a quién quiere ver, a quién quiere seguir, dónde suscribirse, y la gente va identificando dónde están las personas que tienen una opinión que se asemeja a la suya, o la cual pueden recibir influencia, o la cual pueden adquirir conocimiento o ser simplemente amigos, empatizar, simpatizar, socializar. Creo que este tema, sí, como dijo Eco, es más poder del que tenía la sociedad lista para utilizar. La sociedad, hay una gran brecha de conocimiento, también hay una gran brecha digital. La brecha digital te va separando entre los analfabetos de antes, ahora complicados con el analfabetismo digital, pero también es un choque entre generaciones, porque tendríamos que ver que hoy hay nativos digitales, gente, niños que ya nacieron con el chip de la tecnología, ya nacieron en ese ámbito, y para ellos es de lo más natural y de lo más común, mientras que para una persona de edad ya otoñal, un mouse sigue siendo complicado. Para un nativo digital, si no es touch, no sirve, ¿no? O sea, a final de cuentas hemos evolucionado en tecnologías a pasos muy acelerados. La tecnología va arrastrando a lo demás, va arrastrando a la ciencia, va arrastrando a la educación, y va arrastrando a la política, va arrastrando, jalándolos de las orejas a los políticos que no le entienden, que no le saben. Hay una gran cantidad de políticos que no tienen habilidades ni destrezas digitales. A lo mejor tienen un buen discurso, a lo mejor tienen el olfato del oficio, pero al no ser digitales, al no tener conocimiento de las plataformas y de las redes sociales y de los nuevos canales de comunicación social, bueno, pues se quedan rezagados y van perdiendo la brújula, van perdiendo turnos al bat. Y bueno, un mejor ejemplo no lo podríamos tener más que en López Obrador. El hombre es un tipo que maneja con astucia, quizás hasta con perversidad y siendo malévolo las redes sociales. Es un tipo que verdaderamente es excepcional para tener mensajes cortos, frases lentas, repetirlas una y otra vez hasta el cansancio, taladrar el cerebro de la gente que no piensa rápido y no piensa divergente y no tiene pensamiento lateral. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador es todo un caso de estudio, no político, obviamente no de gobierno, porque el hombre no puede gobernar, y de política le entiende, pero donde sí le ha encontrado una beta de oro es en el manejo de las redes sociales, y ahí debe haber un aparato impresionante en Palacio Nacional de sociólogos, mercadólogos, psicólogos sociales, de gente que le está diciendo, a ver, por aquí, dale, porque lo que nosotros vemos como errores del señor en las mañaneras, no hay casualidades, de verdad, el señor no se le barre, no se le patinan las cosas, las dice con total precisión. Le dijeron, di esto a tal hora sobre este tema, te cambia el sentido de la comunicación, te mete cortinas de humo, te distrae, hace villanos y se construye él solo como un héroe. Y la verdad, uno de los grandes problemas democráticos de este país es que no ha habido quien le tope. Lo veíamos hace tiempo, ustedes lo saben, Rafa y Adrián, que Enrique Peña Nieto no era diestro en las redes sociales. Nadie lo defendía, lo atacaban y golpe que le tiraban, golpe que le impactaba en el rostro. No había defensa, no había contención, no había mecanismo de poder, pues, un escudo que le quitara la mitad de los trancazos. No, nunca lo tuvo. Bueno, no lo hay,
creo que la persona que mejores redes sociales y más le entendía y más contundente era, y que podría ser el día de hoy una némesis de Andrés, sería pues el extinto exgobernador de Puebla, Moreno Valle, que él sí le entendía, que él tenía años en un mismo recorrido apuntando hacia un objetivo central. Creo que si estuviera vivo, el hombre sería ahorita un referente popular, social, increíble. También creo que por eso ya no está vivo, ¿no? Pero bueno, creo que no están saliendo nuevas figuras. Veo muchas figuras emergentes, veo cómo el mexicano tiene necesidad de acceder a información limpia, no dogmatizada, no gubernamental. Creo que ha perdido mucha fuerza el tema de los contenidos oficiales que antes eran creíbles, antes eran certeros, antes eran seguros. Hoy todo lo que emite el gobierno, y como muestra pues, López-Gatell, la gente no le cree porque tiene malicia, porque tiene tendencia, tiene una carga de propaganda que no debería de ser, ¿no? En temas sensibles como la salud. Así se maneja en México la salud, la educación, la pobreza, el apoyo asistencial, la milicia, la seguridad pública, todo lleva un toque dogmático que verdaderamente sobra. Lo que, en este México, lo único que no nos hemos preocupado es que en cada frase hay un verbo. Y ese verbo está rodeado de tantos adjetivos y de tantos calificativos, sustantivos, cosas que sobran en la oración, como la propaganda de la 4T. Todo lo de Morena eso no tiene una función orgánica en el cuerpo, eso es, lo podrías cortar, mutilar, separar y no pasaría nada. Lo único que quedaría evidente que lo que no existe son resultados. Hay prosa, hay discurso, hay narrativa, pues hay mucho rollo, mucha saliva tirada en frases, pero no hay resultados. Estamos peor que antes en este país. Y eso, la gente, como decía Eco, que es muy cruel, es muy frío, pero es muy real. El problema es que la gente, por lo que decía Eco, se tarda mucho en darse cuenta del engaño. El engaño está, las causas están, vivimos peor, vamos muy mal, no mal, muy mal. Pero la gente no abre los ojos, la gente ni siquiera voltea completo, no te pone atención, voltea de reojo y ve a López Obrador y dice, pues parece que vamos bien. Y la gente le empieza a creer, pero la gente no revisa, no hay análisis. No lo hay. Por eso estamos como si estuviéramos perdidos en el bosque, llenos de peligros, rodeados de fauna salvaje, fuéramos siguiendo a un guía y le fuéramos creyendo, pero el guía está perdido, no trae brújula, no trae mapa, no sabe dónde va, nada más nos lleva atrás, pero vamos a tardar un rato en darnos cuenta. La mayoría de los mexicanos no nos hemos dado cuenta de dónde estamos parados y a dónde nos están llevando. Carlos, perdóname que te diga, Carlos, yo soy bien igualado, ya me conocerás bien. Oye, Carlos, esto de las redes sociales de alguna manera ha, digamos, acorrientado, disminuido la calidad del debate. Se ha vuelto el debate menos técnico, porque algunas cosas, como lo que mencionábamos de Gatell, debería ser una discusión más técnica, y se ha vuelto más opinativo, como decía Rafa, ¿no? O sea, cualquiera desde la comodidad donde sea puede opinar, aún sin tener la más mínima idea de los temas que se están tratando, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, déjame te planteo dos extremos. Changoleón, que es el diputado de Noroña, y Lili Telles, ¿no? Déjame decirte, ambos personajes son estudiados, ambos son profesionistas, ambos son de un alto nivel socioeconómico. El papel que representa Fernández de Noroña no es la realidad, el hombre es fifí, gana mucho dinero, tenía un despacho exitoso, jurídico, se pone ese disfraz porque le conviene ser el clavillazo de Morena, ¿no? Lili Telles, periodista, exitosa, llegó a ser una líder de opinión en medios electrónicos, de alto nivel social y cultural también, pero se abarata, como dice mi amigo, sí, se abarata y le hablan el idioma que pareciera ser que es el único que entienden los unlovers,
A los sandlovers no les hables con la verdad, háblales con emociones, háblales para que vibren, para que sientan, para que, caray, entonces si hay oposición, en la oposición significa, entonces me estás contradiciendo, entonces no todo es cierto. O sea, creo que esa parte del abaratamiento es porque el que tiene la razón y el que argumenta mejor no es el que comunica mejor. Eso es una realidad en este país. He visto campañas políticas donde algún candidato se esmera a entrar al detalle. Voy a mejorar la seguridad pública. Para ello dedicaré el 14% del presupuesto en la compra de tantas unidades vehiculares y la elevación del sueldo, tanto que representa tanta cantidad de dinero del presupuesto anual. Entonces se van al detalle, te dicen qué, cómo, de dónde, para qué, y calculan y prospectan el resultado. Pero también he visto campañas, y me tocó ver una en Baja California, donde Bonilla, el que a la postre resultó electo, en un volante de media hoja tamaño carta, te ponía por una sola cara su foto, los logotipos de Morena y te decía, mejoraré la seguridad. Y ya. Hay un principio en la comunicación que dice menos es más. Bueno, de repente menos es más si la gente entiende de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, Pepsi-Cola se puede dar el lujo de retirarle las letras a su logotipo. No pasa nada, la gente ya identifica los colores y las formas. A final de cuentas, la Coca-Cola te puede sacar un envase verde y la gente no se va a sentir engañada y no se va a sentir... La gente ya conoce el producto. Ahora, el tema es que como la gente piensa en atajos, piensa y acorta, hace fáciles las cosas, intenta reducirlas a lo más comprensible, lo más corto posible, pues híjole, abaratar el contenido, digo, neoliberales, digo, es que son fifís, la prensa de derecha, o sea, galloteros. Pues te avientan un dardo que entra, viaja muy rápido, se encaja y ha sido muy difícil porque no hay un discurso central de defensa o de contraataque o de contragolpe de los mexicanos. El discurso de Andrés viaja solo, viaja libre. No hay oposición. Cuando te hablo de que no hay oposición, no me refiero a los partidos políticos, porque al final de cuentas, déjame decirte que entre 95 millones de electores los partidos políticos, todos juntos, incluido el presidente, no representan más de 7 millones y medio de mexicanos. La sociedad no está metida en los partidos, no tenemos ganas de estar en los partidos políticos. Los ciudadanos quisiéramos saber lo menos posible del gobierno. Si lo hacen bien y nos fijábamos en ellos, los dejábamos y les aplaudíamos, o sea, no hay problema. ¿Qué más quisiéramos los ciudadanos que aplaudir, reconocer, festejar, celebrar, tener no héroes, pero sí ciudadanos prestigiados, reconocidos en el poder? No nos ha pasado, y no es el momento actual tampoco. Los que ven a Andrés Manuel López Obrador como un héroe están equivocadísimos. Yo les recuerdo que la historia juzga desfasada del tiempo actual. A Andrés Manuel lo vamos a juzgar, a calificar, a revisar a profundidad ya que se vaya. En el año 2027, 2028 empezarán a salir las cosas. Como hasta el 2030 saldrán todas las tropelías, toda la corrupción, todos los desvíos de recursos, todo lo que se gastó de manera indebida, inmoral, no ética, que está ahorita reservada y protegida por seguridad nacional y que no puede solicitar por transparencia. Todo eso que están gastando en el Tren Maya, en Dos Bocas, todo es el aeropuerto, la verdad la sabremos. Quizá en ese momento cuando nos enteremos, lo veamos publicada en los periódicos y tendremos los datos al alcance. A lo mejor Andrés ya no está en el mundo físico, pero ya para qué sirve. Ya va a haber sido presidente y muy probablemente habrá dejado un sucesor. Ya el daño ya está hecho. Las persecuciones, no persecuciones, las indagatorias, las auditorías, las observaciones de la Auditoría Superior, de la Federación, todo lo que se hizo mal durante su sexenio, también va desfasado. La calificación de las cuentas públicas va 3 o 4 años rezagado. Entonces, lo que hoy sabemos de Andrés es lo que él nos dice, no es la verdad.
no es la realidad, no son los datos fríos, no son los datos objetivos, no son las cifras reales, porque también, por más redes sociales que tengamos y por más que opinemos muchos que tenemos la intención de de agarrar los deditos y abrirle los ojos a la gente de México, pues no tenemos los datos, nos los reservan, nos los quitan, no están a nuestro alcance. El gobierno, pues ahora sí que se hizo una armadura, un blindaje para que no tengamos acceso a esa información. Y bueno, pues la verdad es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Veo cada vez más gente abierta y más gente despierta, pero no veo que esa oposición se traduzca en ponernos de acuerdo, en erigir una misma base de mensajes centrales, un mismo tronco común de hablar de las mismas cosas. Yo hablaría de 5 cosas. Hablaría, por ejemplo, déjame decirte, de la corrupción. En este país hay más corrupción que antes. Hablaría del endeudamiento. Este país tiene deuda externa. No es cierto que las grandes obras y los megaproyectos de Andrés se hagan sin pedir prestado al extranjero. Es falso, pero la gente no lo sabe. Hablaría también de la inflación. La vida es más cara, todo cuesta más, estamos viviendo peor que antes. Es más, ya lo reconoció el presidente en una mañanera. Se curó en salud, con eso se vacunó. Digo, no, sí, es que nosotros hemos subido mucho el salario, pero de todas maneras están siendo más caros todos los productos, y los empresarios y los productores suben los precios. ¿Qué hacemos nosotros? Y ya encontró un enemigo y un villano, los productores, ¿no? La otra, el tema de la militarización del país. ¡Qué barbaridad! O sea, por Dios, o sea, ¿en qué país democrático eso existe? ¿A quién le conviene? Incluso el candidato al que intenta ayudar en Colombia, Petro, López Obrador, está sugiriendo desaparecer una corporación policíaca que tiende a disolver manifestaciones y cosas así, a no policizar la política, hacerla civil, no policíaca, no militar. Y la última, pues vivimos en un narcoestado. Ustedes lo saben, yo lo sé, muchos lo sabemos, incluso mucha gente que adora a López Obrador lo sabe, pero lo malo es que como sus hijos o sus sobrinos o sus parientes están inmiscuidos o involucrados o participan o ya fueron detenidos o están en el asunto del narcomenudeo, se hacen como que no ven, se tapan los ojos solitos como para no ver el sol. Pero vivimos en un narcogobierno y eso tardará décadas en volverse a regresar a un estado anterior. Sí, el problema del narcotráfico empezó en otros sexenios, no en este, pero sí, en este, los abrazos no balazos es la peor política pública que ha existido en la historia del país. Eso es algo que nos ha hecho daño, y cuando se vaya Andrés nos seguirá haciendo daños por muchos, muchos años más, porque los narcos y los militares no te van a regresar nada de lo que este hombre les dio. Lo que ha caído, dicen, lo que ya ganaron no te lo van a querer regresar. ¿Y por qué se los dio a Andrés? A ver, vamos entendiendo. Andrés no es un hombre tonto. Hay una frase que dice, los tontos no son presidentes, ¿no? Y Andrés no es un hombre que no sepa lo que hace. El asunto es que nosotros, los mexicanos, no sabemos por qué lo obligaron, con qué lo obligaron a hacer lo que hizo, qué le saben. ¿Cuál es el detalle que ellos le conocen, los dos malos bandos, los militares y los narcotraficantes? ¿Por qué, de dónde lo tienen agarrado para que este hombre tenga que ser sumiso, obediente, doblado, como dijo Trump? Digo, porque eso, ahí está el kit de la cuestión. Este hombre se sostiene con popularidad, pero no tendría forma por resultados, ni por congruencia, ni por estar respondiendo a ideales éticos. Está agarrado con las malas fuerzas, con las malas energías del país. Y ahí se sostiene, Andrés. Oye, Carlos, en esto que decías de que no hay oposición, y que no hay oposición tampoco, digamos, de ciudadanos de a pie, como diríamos nosotros, también tiene que ver con que, como nunca, yo creo que este gobierno y muchos gobiernos en el mundo, para no nada más crucificar a uno, han hecho ya lo que le llamamos un ejército de bots, ¿no? Gente que está pagada, preparada para hacer tendencias, pues las opiniones de aquellos que quieren favorecer,
Y dos, de repente las huestes atacar a aquel que no piensa igual que ellos, inclusive bloquearlo de redes como Twitter, que digamos que es como, yo diría que la más aguerrida, pues de repente todos piden que bloquees tu cuenta y te bloquean la cuenta por algún comentario que no favorece, en este caso, pues por ejemplo, a Andrés Manuel o a cualquier otro líder, ¿no? Claro. Mira, las famosas tribus, y hay que identificarlo así, las mayores tribus son de la 4T. Incluso el hijo, el famosísimo José Ramón López Beltrán 127, así va en el hashtag del todo el tiempo que ha pasado 127 días sin que aclare la Casa Gris. Él mencionó que Twitter debería de sacar a los bots. Sí lo hizo. Eliminaron de un día para otro cientos de miles de cuentas, millones de cuentas en el mundo. Pero en México el más afectado fue López Obrador, porque de las cuentas que quitaron de bots, las primeras que quitaron fueron las de él. ¿Qué se identificaba como un bot? Bueno, una persona que usaba demasiados hashtags para intentar inducir, para intentar influenciar la comunicación, para atacar, para sembrar mensajes de odio. Bueno, pues es que ese es Andrés desde la mañanera, y esos son los Sam Lovers repitiéndolo y replicándolo en redes sociales. El día de ayer me metí a una aplicación gratuita, libre, para que cualquiera lo pueda verificar, que es twitteraudit.com. En Twitter Audit encontré que Andrés Manuel López Obrador en Twitter tiene 6.499.700 seguidores reales, pero tiene 2.339.841 falsos. El 7% de los seguidores de López Obrador son falsos. No es un asunto para ponerse feliz. Digo, hay muchas personas que sin creer en López Obrador, sin haber votado nunca por él, sin quererlo, sin creerle, lo siguen porque es un referente obligado de información. Tienes que darle seguimiento al actor político principal del país. Lo siguen medios de comunicación, periódicos, columnistas, editorialistas, académicos, empresarios. Lo sigue la sociedad civil, lo sigue. No significa que lo voten, no significa que lo acepten, no significa que lo quieran. Simplemente hay que saber dónde estamos parados. Simplemente digo, un caso real para ser muy, muy gráfico, lo sigue Claudio X González, que le cree cero, que lo quiere cero, que es uno de los principales opositores del país, una de las personas que intenta hacer amalgamar a equipos de la sociedad, no de los partidos, aunque con los partidos tiene una estrategia de juntarlos para hacer un solo bloque contra López Obrador. Fíjense nada más el tamaño del problema. El tamaño del problema es que ahora resulta que tenemos que ser todos contra López. Pues ¿cuánto vale ese señor? O sea, si es un solo presidente de México. En la lógica real, un presidente de México en el 5º año empieza a ser una estrella supernova a punto de extinguirse, el poder se le agota, el poder se le termina. Después de 5 años ya te diste cuenta que te prometió el cielo, la luna y las estrellas y no te cumplió nada, te engañó, te fraudeó, te dejó colgado de la brocha. A final de cuentas, insisto, para el 2024 falta todavía 2 años, unos días menos, ¿no? Pero faltan casi 2 años. En esos 2 años, el despertar de las personas pues, tendrá que ir abriéndose brecha. Los heridos y los muertos que ha dejado en el camino, todas las familias de los niños con cáncer, todas las familias de las víctimas que este hombre no ha sido sensible, ni capaz, ni empático para recibirlas, para atenderlas, que le están guardando semillas de rencor, semillas de odio, semillas de coraje. Esas semillas estarán en la resistencia. Solo falta que alguien las llame y nadie lo ha hecho. O sea, Claudio ha sido insuficiente. Y Claudio es un empresario, pero también Claudio no podría ser, creo yo, la punta de la lanza. Tendría que ser alguien más, con otro perfil que sea más ético, más limpio, más socialmente aceptable. Entonces, creo que en estos 2 años vamos a ver cómo la gente que ha sufrido le va a cobrar la factura a un presidente que fue incapaz de evitar
que desfilen las camionetas de los narcotraficantes por los centros de los municipios, por las cabeceras municipales impunes. Oye, no podemos, es que de verdad no podemos nosotros acostumbrarnos a ello y normalizarlo y pensar que no está mal, pues, al cabo, no hacen nada, no pasa nada, como lo hace el presidente. Oye, que hubo una masacre, sí, es normal. No es normal, ni ahorita, ni nunca, ni antes, ni después lo va a ser. Tenemos que ser humanos, tenemos que regresar al camino de la lógica de poder vivir mejor, de tener calidad de vida, de vivir seguros, de poder saber que si tú sales a trabajar, regresas a tu casa y tu familia va a estar protegida, va a regresar de la escuela o del mercado y van a estar ahí, y tu tele y tus propios bienes, tus propiedades, ahí van a estar. O sea, la seguridad y la protección de las personas y de los bienes y de uno mismo es lo que más hemos perdido en estos 3 años y cachito que llevamos de gobierno. Y las redes sociales lo dicen, sí lo dicen. O sea, el volumen de las redes sociales ha sido bajo. O sea, no hay gran intensidad. Sí, o sea, les comentaba ahorita un hashtag, ¿no? El de José Ramón López Beltrán 127. Son 127 días de hacerlo tendencia nacional, algunos días tendencia mundial. De que la gente usa el gatito y le pone, hace un comentario y lo pone abajo como referencia. También hemos visto momentos como, ¿se acuerdan ustedes cuando el presidente en la mañanera se pone en la gran pantalla a atacar a Carlos Loret y dice cuánto gana y quién le pagó tanto? O sea, primera regla del juego. Lo que gana Loret no es delito. Él no trabaja para el gobierno. Él mismo lo dijo el presidente, quienes le pagaron fueron empresas privadas. Delito era que el presidente usara información oficial, información de gobierno para atacar a un ciudadano. Al margen de eso, fue tal la llamada, la convocatoria a oponerse a un acto autoritario que nos lleva a la dictadura, que nos alarma, que nos preocupa, que nos asusta, que muchos ciudadanos, hasta los que les caían mal Carlos Loret, hasta los opositores de Carlos Loret, te hablo de incluso sus contrincantes en Televisa, otros medios de comunicación antagónicos. La propia Carmen, que no son, digamos, no se llevan muy bien, ¿no? Porque el tema no era Carlos, el tema era, oye, tú, presidente, no puedes hacer eso. No, y es que si lo hizo con él, lo puede hacer con cualquiera. Esa era la bronca, ¿no? Digo, déjame decirte, yo he tenido problemas en Twitter, me han cancelado varias cuentas por decir lo que creo, sin llamar ni incitar al odio ni recurrir a la violencia, pero pues, o sea, me han bloqueado cuentas, tengo mis cuentas en Facebook restringidas, curiosamente, ¿no? O sea, la censura existe como no había existido antes. Hay comentarios que me dejan en mi canal de YouTube, quienes me escriben y se oponen a mis videos, dicen, no, pero es que hoy tienes la libertad de hablar que no tenían hace 22 años. Le digo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si a Vicente Fox, los moneros del país se dieron gusto ridiculizándolo y caricaturizándolo de mandilón y de sope y de mensoleco. Se dieron gusto. ¿Y cómo no? Si Felipe Calderón, con Fox, todavía le tocó el tema un poquito hasta de guerra de fax y mensajes en el Messenger, eran otros tiempos, ¿no? Con Felipe Calderón, no, olvídate, o sea, los memes, ya con memes de borracho del presidente y del bacardizazo y todo eso, lo hicieron trizas. ¿Qué decir de Peña Nieto? Que pues, de pentonto nadie lo bajaba. O sea, ¿quién se lo decía? Todos se lo dijeron, ¿no? ¿Y por qué a López no? O sea, ¿por qué? O sea, como de qué privilegio gozaría para que la turba, la sociedad, enojada y con razón, enojada porque vive peor, porque vive insegura, porque no le alcanza la lana, porque hace esfuerzo por trabajar más y aún así no le alcanza. El tigre está suelto, pues sigue suelto el tigre porque tú no lo calmaste, ni lo alimentaste, ni lo sobaste, ni lo estás cuidando. El tigre lo que hizo fue agarrarle las garritas, las más punzantes, que son el crimen organizado, los narcotraficantes y los militares, y hacerlos de este lado. ¿Por qué? Porque les da como no se merecen. Les da dinero, privilegios, les da una serie de cosas para intentar tenerlos contentos.
Yo creo verdaderamente que este sexenio va a acabar mal, porque el mexicano antropológica y sociológicamente no es un individuo agradecido. Lo hemos visto. Ni siquiera la gente que recibe apoyos patrimoniales, sus becas famosas de este gobierno, salía a votar el 5 de junio. Había más gente con apoyos de los votantes por Morena el 5 de junio. Eso es para que se ponga a reflexionar el presidente. Das mucho y no te alcanza, porque eso no es el camino ni era la solución. Te mantiene tranquilo por mientras, son aspirinas para el cáncer. Es ponerte un curita cuando están a punto de amputarte una pierna. Son soluciones instantáneas que no alcanzan ni van a resolver nada. Pero bueno, el presidente en eso está viviendo y en eso se le está yendo el tiempo. Ahora, maestro, precisamente ya lo abordabas de alguna forma brevemente hace instantes. Realmente, poniendo de ejemplo el auge de las redes sociales, donde casi cualquier persona no tiene mayor impedimento para abrir una cuenta, ¿tenemos mayor libertad de expresión en este momento de las redes sociales? ¿Es igual que antes? ¿O simplemente es como la olla de vapor que sirvió nada más para liberar la presión, pero a fin de cuentas no sirve de nada? Hay gente que dice que incluso las redes sociales hasta ponen o quitan un presidente. ¿Qué opinión te merecen esas expresiones? Creo que ha crecido mucho la cantidad de usuarios de redes sociales, ha aumentado, se han venido segmentando mucho las redes sociales. Lo decía Adrián, Twitter es una red social muy fuerte donde se habla muy mal de AMLO. Tiene mucho sentido, la red social Twitter pues tiene un mayor nivel de debate, ¿no? Cultural y económico. Ahí hay generadores y líderes de opinión. Ahí es gente que es capaz de reducir su pensamiento y estructurar una idea en 140 o 280 caracteres. Es gente que piensa, que está en otro nivel de pensamiento, ya el pensamiento crítico. En teoría, pues esa gente es la gente que no votó por Andrés Manuel en 2006, ni en 2012, ni en 2018, ni votó por Morena en 2021 y no pretende hacerlo en 2024, la mayoría de esa gente. Facebook es una red cada vez con mayor promedio de edad entre sus usuarios. O sea, al final de cuentas, es una referencia, es la red social más importante del mundo aún. En México también lo es por cantidad de usuarios, pero la gente empieza a buscar nuevas alternativas de entretenimiento, de información y de poder conocer la realidad de su comunidad. Ya no tanto es Face, pero digo, además Face se mercantilizó mucho, tienes que pagar pauta para que realmente tu mensaje se vea. Y volvemos al asunto, es difícil pautar. Una persona normal que quiere expresarse, que quiere denunciar la desaparición de su hermano, de su hija, de su esposo, no tiene tan fácil el asunto de poder anunciarse en Facebook. O sea, sigue siendo restringido. Parece que es para todos, parece universal, parece muy horizontal el uso de las redes, pero no es así. También se han profesionalizado, también se han comercializado, y para usarlas de manera eficiente, pues tienes que pagar en muchos de los casos, ¿no? Hoy vemos cómo los jóvenes no entran a Facebook a ver un noticiero, no entran a buscar las portadas de los periódicos de cada día a Facebook, no lo hacen ahí. O sea, el interés ha sido diferente. Vemos también cómo las redes sociales sí son el ingrediente número, o sea, ya compitiendo con el número 1, pero dejamos en el 2, en el cual la gente ve noticias. La televisión sigue siendo todavía muy atractiva, pero ustedes lo saben, los canales abiertos de televisión en México, el canal 2, el canal 7 de Televisión Azteca, pues no, la gente muchas veces ya no los ve, ya ve y se entera por cable, por sistemas de televisión de paga.
Los periódicos prácticamente tienden a desaparecer. El periódico impreso, aquel acto romántico en el cual te sentabas a desayunar con una buena taza de café y abrías tu periódico así de y empezabas a ver y a seguir con el dedo buscando las notas, está desapareciendo. Con tristeza vemos el caso del periódico El Occidental, un periódico muy longevo, muy antiguo de Jalisco, de una cadena, la cadena más grande del país, que es Organización Editorial Mexicana, ya no imprime ese periódico diario. Entonces, el periódico El Informador cada vez es más delgadito y la circulación se ha restringido porque cuesta caro llevar un periódico a diferentes lugares del estado, del país. Y además otro tema, la inmediatez, ¿no? Había un estudioso de los medios de comunicación que era Katz, que en los años 60 hablaba de las leyes del radio que se aplicarían a la televisión. Decía, es que lo del radio se aplica a la tele, pero se va quedando atrás. Y hablaba de que del tema que la noticia es al instante. Lo que ahorita es noticia, en 2 horas ya se rebasó. Ya hay otra cosa más entretenida. O sea, las personas abren su computadora, ya no. La mayoría de los usuarios de redes sociales se están enterando del mundo, de la política, noticias por este aparato, el teléfono. Ya ni siquiera Carlos, en la computadora. Estamos consumiendo más datos, diría yo, o sea, más datos pero menos información, ¿no? Por lo que vemos, ¿no? O sea, ya no hay como sumergirte en los contenidos que realmente te dan información, sino únicamente estamos consumiendo, pues digamos que datos breves, ¿no? O sea, un tweet de alguien, pero sin el trasfondo de qué pasa. Hemos dejado de analizar lo que está pasando en México, en el mundo, para quedarnos en un meme, quedarnos en 140 caracteres que alguien expresa. Sí, por supuesto que sí. Mira, te voy a hablar de dos conceptos. 1, infoxicación, y 2, el control de las fuentes. Hablando de infoxicación, me refiero a que hay tanta información a tu alcance. Abres tu teléfono, empiezas a navegar, le pones al buscador, le pones AMLO. Te van a salir, no sé, cientos de miles de noticias. Abres Twitter, igual, pones AMLO, te va a salir las destacadas y luego tienes que ver lo más reciente y luego empiezas a buscar fotos, videos, etc. O sea, ahí no está fácil infoxicarte. De repente te atascas, te inundas. En los mismos chats de WhatsApp, de repente, aunque no quieras enterarte de algo, no puedes evadirte, porque de múltiples lugares, incluso de fuentes que tú no esperabas, te llegan noticias sobre asesinatos, sobre hechos sangrientos, sobre nuevos escándalos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay más información de la que somos capaces de procesar? Sí, y volvemos a ECO. El asunto es que la masa no procesa. La masa, lo que le digas, por rapidez, por pragmaticidad, por lo que tú quieras, por ignorancia, agarra, como tú se lo das, lo guarda, se lo lleva y a veces lo cree. Así está pasando. El otro, el asunto de las fuentes de información. Hablábamos de que hay fuentes que antes eran muy fidedignas, muy creíbles. Si te decía el gobierno, tienes que ponerte la vacuna, la gente lo creía, ¿no? Pero de repente ha perdido crédito. No nada más en México, en todo el mundo. El gobierno ha sido una de las instituciones que empiezan a perder peso en la credibilidad y en la intención del electorado, de la ciudadanía, de ponerle atención y de hacerle caso. Uno tiene periodistas que son referentes. Para hablar de política, que creo que es el tema, yo te voy a decir 3 rápidos. Ricardo Rocha, Víctor Trujillo Broso y Carmen Aristegui, los 3 ayudaron a Andrés Manuel López Obrador antes de que fuera presidente, abriéndole espacios en televisión abierta, hablando bien de él, dándole voz al tipo que no parecía que fuera arriba en las encuestas y al tipo que parecía débil. Andrés se refirió a ellos durante muchos años con elogios, con gratitud, con cariño, y de repente a los 3 los ha debilitado
porque las fuentes hoy atacan y critican al poder. Lo que hacían antes, los tres que mencioné, como por ejemplo nada más, los tres hablaron mal de Peña Nieto, de Felipe y de Fox. Cuando lo empezaron a hacer de Andrés, porque no es contra Andrés. La función del periodismo, la función social del periodismo, de la comunicación, de la opinión pública, es intentar abrir ojos y conciencias, es darle información a la gente para que haga juicios y tome decisiones, para que forme su propia opinión. Entonces, ¿qué hace el presidente? Pues debilita las fuentes. Tú me pegas, yo digo que estás mal, yo digo que eres prensa de derecha, Mural, Reforma, el diario Reforma, el Universal, diarios de derecha, dice el presidente. Son diarios de nuestros opositores, donde nuestros opositores tienen la esperanza de que ellos nos debiliten y nos digan mentiras, y la gente le cree al presidente y dice, ay, pobre víctima, hoy sí es cierto, mira, lo están atacando, hay un gran aparato social que lo intenta debilitar. Yo no lo veo, ese aparato no existe, de verdad les digo, esa oposición no está estructurada, no está armada, no está trabajando, no está procesando las cosas. No existen esos enemigos imaginarios de López Obrador, no están en el terreno de juego y muchos quisieran que estuvieran, pero no lo están. Son como esos gigantes molinos de viento que el Quijote le decía a Sancho, mira Sancho, hay que luchar contra ellos. Bueno, el presidente se imagina a sus enemigos, sus adversarios, y manda a la turba contra ellos, porque cuando los manda por delante no se fijan lo que él hace por atrás, y lo que está guardando en las manos, y lo que trae escondido, que es mucho, y saldrá a la luz, porque ya la censura no existe, y porque ya cualquier investigador académico va a poder tener acceso en 5 años, si tú quieres, pero vamos a saber exactamente todo lo que hizo López Obrador. Él tenía mucha esperanza de pasar a la historia como un presidente legendario, como un presidente trascendente, un presidente exitoso. Yo les puedo augurar que dentro de 10 años el juicio que los mexicanos tengan de López Obrador no será mejor que el de otros expresidentes y quizás sea el peor. Este presidente tiene carnita, tiene por dónde cuestionarlo como no ha tenido ninguno otro. Insisto, vivimos en el México más corrupto de la historia de México, el México más militarizado en la historia del México libre e independiente, en el México con más narcotráfico de toda nuestra historia. Y este presidente es responsable, es factor, es causa, es origen y es consecuencia de estos males. Comparto unos datos muy interesantes, maestro, que me hace llegar Adrián, sobre precisamente las preferencias de México en torno a las redes sociales más usadas. Por ejemplo, el primer lugar lo ocupa YouTube, Facebook sigue siendo también de los preferidos, luego viene en tercer lugar WhatsApp por su rapidez, por la inmediatez que mencionabas, luego pues de la mano está Messenger, el Instagram, que es más bien para fotos, para chavos, para cuestiones de viajes ahí, de venta de ropas, ese tipo de cosas. Luego está Twitter, que seguramente por ser más analítico a veces no se prefiere tanto, ¿verdad? Porque te implica o te mueve o te exige, pues, otro contexto. Y entre otros, bueno, pues Snapchat, Skype, Twitch y otras tantas. Pero los 3 primeros lugares los encabezan YouTube, Facebook, WhatsApp. Luego, bueno, pues viene en tema de estadísticas de la audiencia, ¿no? Ahí está en los asuntos de audiencia, por ejemplo, cómo andamos. Por cierto, la fuente es HotSuite. Datos, pues, que nos ayudan a saber cuáles son como las preferencias de los mexicanos en las audiencias. Ahí está también el dato de Instagram, 32 millones. Hablábamos de Facebook, 93 millones. Luego está el acceso a Facebook por dispositivos. Pues definitivamente la mayoría estamos en los teléfonos y nos damos cuenta, el 98% accede a través de este tipo de equipos. Y la audiencia en Twitter, bueno, pues 11 millones en el caso de estas plataformas. Eso es más o menos la tendencia, son datos del 2021 desde luego, ¿no? Sí, es una realidad. El avance,
Digo, yo te prometo que si tú le pones el radio ya ni aparece, ya no marca, ya no lo puedes graficar al radio, al periódico, a la revista, al semanario. Eso ha quedado fuera de los influenciadores en la realidad. Dentro de las redes sociales, el WhatsApp ha sido un hallazgo para hacer política, porque al final de cuentas, dicen los mercadólogos que de boca en boca es como se transmiten con mayor seriedad y con mayor influencia las opiniones. Bueno, el boca en boca ahora es por WhatsApp. Poco a poco la gente le ha perdido miedo al aparato, incluso gente de varias décadas de edad se están asimilando a la tecnología. No te puedes quedar rezagado, es una vía básica de comunicación instantánea. Y los mensajes, insisto, o sea, tú quieres encontrar en tu WhatsApp una nota, un video, una columna que te mandaron hace 2 semanas, es verdaderamente complicado, aunque lo hayas destacado, porque te va rebasando. Tienes que buscar y buscar y buscar y buscar. Es tanta información la que recibimos todos los días que verdaderamente hemos ido incluso perdiendo la posibilidad de sacar la coladera y agarrar la que nos gusta, la que nos sirve, la que queremos y tirar la demás. Prácticamente ahora estamos tirándola toda. Entramos a un chat de grupo y ves 200 mensajes sin leer, vacias el chat sin ver los 200. Si había entre los 200 uno que valía la pena, ya te perdiste la oportunidad de leerlo, ¿no? Porque es tanta la cantidad que ya incluso llega a ser desesperante. Hablar de libertad de expresión, maestro, es difícil, porque aunque se diga que hay más, hoy, la verdad, y lo digo en carne propia, como intento de comunicadores, da miedo tocar ciertos temas, da miedo hablar de ciertas circunstancias. Una de dos, hablas poniendo el ejemplo que hoy abordamos, hablas del presidente y te estás arriesgando a que se te venga la turba y adiós, ¿no? Hasta te bloqueen o te salgan bots por todos lados. Hablas de temas de seguridad y sabes que tienes el riesgo de amanecer en el río ahí, o cuando bien te va, porque a veces desaparecido y tu familia jamás se va a dar cuenta dónde estás. Sí. La libertad de expresión tiene esas vertientes y esos riesgos, sigue siendo como complicado, aunque tenemos más espacios donde podemos hablar, donde podemos expresarnos, pero la realidad es que también, digo, no sé cuál sea tu opinión, pero se acorta a veces también ese espacio de maniobra para quienes intentamos ejercerla. Un ciudadano común, pues claro, puede hasta mentar la madre, puede decir muchas cosas, porque quizás no implica más allá, no es su forma de vida, no es su actividad esencial, pero quienes intentamos trabajar en ello, vivir de esto, sí nos enfrentamos de repente a un panorama complicado donde como que festejar el Día de la Libertad de Expresión, digo, no hay mucho que festejar, siento yo, salvo la opinión de ustedes, ¿no? No hay mucho que festejar. Primero, la libertad de expresión no es algo que te haya dado el gobierno. Eso es algo que se ha venido ganando por la sociedad. Y te hablo pues, desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? De la Revolución Francesa. O sea, son cosas que no puedes achacarle a que te las haya concedido un gobierno, y menos actual. La libertad ya estaba. ¿Y hubo intentos de censura? A ver, yo te hablaría de un intento de censura raro que está ahorita en la realidad. Cuando tú le empiezas a querer cargar impuestos a las plataformas digitales, cuando tú empiezas a querer que la gente te pague por usar las redes sociales en tu país, que no es normal y no es en todos los países, que este presidente lo está estudiando y lo ha intentado en México, que te cobran por usar Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, con cobros directos o indirectos, ¿no? Porque ya es simplemente el cobro de subirte el precio del uso del internet, ya es grabarte tus redes. No siempre tienen que ser tan burdos y tan frontales. La otra, hay temas muy sensibles. La impunidad en este país que ronda casi el 100%, estamos en 99% de impunidad. Tú denuncias algo y no van a castigar a la persona denunciada. Al contrario, van a atacar al denunciante, van a visualizar al atacante, lo van a identificar
y por lo menos te van a poner sobre aviso, oye, pues, o sea, no me gustó lo que hiciste, ¿no? Lo que muchos periodistas hacemos, y muchos comunicadores o muchos opinólogos intentamos hacer, es denunciar lo que no está bien, que la gente se dé cuenta. Bueno, esa denuncia sí llega a tener un riesgo, sí llega a tener consecuencias. Dicen por ahí, no pierdas amistades por cuestiones políticas. No, no debería de ser, o sea, porque al final de cuentas, si tú no le metes apasionamiento acartonado, o no le metes dogma, o no le metes una carga de mentiras, de falsedades, de engaños, tú nada más estás diciendo lo que pasó, lo que ocurre, estás revelando circunstancias, haciendo narración, haciendo crónica, haciendo relato, y opinando desde tu enfoque cómo afecta a los demás. Hasta ahí. Sí llega a ser riesgoso. Hay temas muy tabús y ahora, curiosamente, el tabú no es el sexo, ¿no? El tabú es la complicidad, las redes de complicidad que hay en este país, los beneficiarios de los actos. Te pongo temas como el de la selva maya, el tema de la deforestación y qué está pasando con todos los árboles que se talaron, los árboles que están tirando para que cruce el Tren Maya. Pues esos árboles tienen un valor comercial y esos árboles, pues, al parecer, no sabemos dónde están. El aprovechamiento de la madera no es para el gobierno, ni se refleja en las arcas del gobierno mexicano. Se habla mucho de que esos árboles se fueron a Guatemala o salieron por Guatemala y están comercializándose en otro lugar. Y también se habla mucho de que los activistas medioambientales que lo denunciaron, incluso algunos actores y famosos y personas que sumaron su voz para expresar ese tipo de asuntos, pues recibieron amenazas y muchos de ellos ya no quieren volver a salir y ya no lo van a volver a hacer porque sintieron el peso del poder. Cuando hablo del poder, no nada más hablo del poder público, porque la red de beneficiarios está revolviendo ambos universos, ¿eh? Antes unos eran los unos y los otros, hoy ya son los mismos, están bien revueltos, como café con leche, ya le echaron y le dieron 2 3 vacías, ya no sabes quiénes son los políticos y quiénes son los delincuentes. Oye, Carlos, ya estamos, se fue rapidísimo la charla, ya estamos sobre el tiempo, pero yo te preguntaría algo que creo que es imprescindible en estas épocas. ¿Cómo se puede defender un ciudadano, una persona, digamos, de a pie, de todo esto que hemos platicado hoy, ¿no? O sea, de este exceso de información, de esta información que no sabemos cuál es cierta, cuál es falsa, qué intención tiene cada uno de los comentarios que se vierten. ¿Cómo se puede defender un ciudadano, pues, de a pie de esta sobreinformación que hoy tenemos en redes sociales? Bueno, mira, suena muy crudo, muy radical, pero es como cuando le enseñas a un hijo cuál es la ropa que debe de usar. Digo, no, hijo, a ver, tienes un pantalón azul, un pantalón negro y un pantalón beige, ¿cuál te quieres poner? El tema tiene que ser con enseñar a la gente a escoger a quién le dedica tiempo, a quién le invierte el tiempo para verlo en YouTube, para leerlo en Twitter, para analizarlo en Facebook. La gente tiene que saber quiénes son los que dicen la verdad, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Parecería algo muy sencillo, no lo es. Quiénes son los que mienten sistemáticamente y quiénes son los que tienen pues una buena intención. También hay que enseñar a la gente que de repente de quien menos espera puede venir un garbanzo de a libra, un verdadazo. Hay gente que no se va a atrever siempre a decir la verdad, pero se va a atrever una vez en la vida y esa vez que lo publique hay que atenderlo y hay que hacerle caso. Creo que tienes que aprender a dudar. Aprender a dudar significa que si lo leíste y te cayó la idea y te hace clic, corrobóralo, revisa 2 o 3 fuentes más sobre la misma idea para que confirmes o rectifiques tu opinión. Y sobre todo, bueno, pues este asunto tú eliges con quién estás, tú eliges el bando, tú eliges tu tribu, tú eliges tus amigos y eliges con quién suscribirte o a quién seguir o a quién estar atendiendo en las redes sociales.
selecciona bien a las personas, platica con ellas, conversa, utiliza mensajes directos, busca conocer a la persona que está emitiendo opiniones y pregúntale tus dudas para que puedas entonces darle un valor. Y si el valor es alto, pues síguelo y continúa discriminando fuentes. O sea, ya no los veas a todos, empieza a ver a los que vas siguiendo. Maestro, queremos agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación que te hicimos y bueno, pues que nos ayudas a enriquecer este espacio de comunicación. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues en un contexto muy interesante, muy amplio, donde pudiéramos pasar, no digo el día completo o hasta semanas hablando de tantas cuestiones, pero bueno, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí en esta charla de café. Con mucho gusto, la verdad me la pasé muy bien. Espero no haberle metido demasiada carga. Soy un ciudadano que cree que las cosas van mal y que intenta hacer que mejoren. Y como muchos otros, me desespera que no hay la oposición ni la organización, ni hay los conductos correctos todavía, pero tengo la esperanza de que los habrá. Les agradezco mucho, Rafael y Adrián, a las órdenes. Carlos, pues muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que no sea la última, esperamos tenerte aquí en otra ocasión para platicar de otros temas y bueno, también aprovechar para agradecerle a toda la gente que nos acompañó en esta transmisión y que más tarde nos verá en la retransmisión. Rafa, gracias como siempre. Gracias a ti. Y bueno, por cierto, gracias al buen amigo Julio Ríos que nos ayudó a hacer el contacto contigo, Carlos. Excelente fin de semana para todos ustedes. Gracias por regalarnos su atención en esta mañana.